Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy resolveremos un problema que nos ayudará a entender muchos conceptos importantes y que se presentan a menudo, sobre todo en áreas como el análisis matemático o la topología. No te preocupes si algún concepto no te resulta familiar, porque lo explicaremos todo con detalle y paso a paso. El problema dice lo siguiente: sea A un conjunto no vacío y sea PT de A el conjunto de todas las particiones de A. Definamos al ordenamiento menor o igual que sobre el conjunto de las particiones de A como S1 es menor o igual que S2, si y solo si para todo conjunto C perteneciente a S1 existe un conjunto D perteneciente a S2 tal que C es un subconjunto de D. Sea T un subconjunto de las particiones de A. Demuestre que el conjunto T tiene un supremum. Recordemos que antes de empezar a demostrar cualquier teorema, debemos separar las hipótesis de la conclusión. Lo primero que nos dice el problema es que A es un conjunto no vacío y que PT de A es el conjunto de todas las particiones de A. Como estas son dos definiciones que nos da el problema, las escribiremos en el apartado de hipótesis. Después el teorema define un ordenamiento en el conjunto de las particiones, de modo que también escribiremos a esta definición en las hipótesis. Luego, el enunciado nos dice que T es un subconjunto de PT de A, y como esta también es una suposición que hace el problema, escribiremos dicho enunciado en el apartado de hipótesis. Por último, el teorema nos dice que probemos que el conjunto T tiene un supremum. Como tenemos que demostrar este enunciado, entonces escribiremos a dicha sentencia en el apartado de conclusión. Y una vez que hemos separado a las hipótesis de la conclusión, el siguiente paso es reescribir a la conclusión en forma lógica para poder demostrarla. Y para esto debemos recordar cuál es la definición de supremum. Pero como la definición de supremum es algo complicada, primero vamos a entender con un ejemplo qué es lo que nos pide el problema. Representaremos gráficamente los enunciados que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos un conjunto A del que no sabemos nada, solo sabemos que no está vacío. Así que para hacer el ejemplo simple, pondremos al conjunto A solamente con 6 elementos, que serán los números del 1 al 6. La siguiente hipótesis nos dice que el conjunto PT de A es el conjunto de todas las particiones de A. Para representar a este conjunto, primero vamos a entender qué es una partición. Como el mismo nombre lo dice, para crear una partición tenemos que partir al conjunto A en conjuntos más pequeños. Por ejemplo, voy a partir al conjunto A en dos conjuntos más pequeños. Un conjunto contendrá al 1, al 3 y al 5 y el otro contendrá al 2, al 4 y al 6. Y una vez que hemos partido al conjunto A, vamos a meter a todas las partes dentro de un mismo conjunto al que llamaremos S1. Este conjunto S1 es una partición de A, ya que los elementos de S1 dividen al conjunto A en dos partes. Para crear una partición, simplemente hay que dividir al conjunto A como nosotros queramos, y después meter todas las partes en un solo conjunto. Claramente vemos que una partición cumple con 3 características. La primera característica es que ningún conjunto que pertenece a la partición está vacío. Todos los conjuntos de la partición tienen por lo menos un elemento. La segunda característica es que ningún elemento de A puede estar en dos conjuntos distintos al mismo tiempo. Cada elemento está en un solo conjunto. Y el último requisito es que todos los elementos de A deben estar adentro de algún conjunto de la partición. Estos 3 enunciados son la definición formal de partición. Nosotros decimos que un conjunto S es una partición de A si y solo si cumple con estos 3 enunciados. No necesitamos aprenderlos porque intuitivamente sabemos cómo es una partición. Aquí simplemente estamos justificando nuestro sentido común. Como existen distintas formas de partir al conjunto A, entonces existen distintas particiones. Cada una de ellas estará adentro del conjunto PT de A. No representaré aquí a todos los elementos de PT de A porque son muchos, pero puedes ver que cada uno de estos elementos es una forma distinta de partir al conjunto A, y que todos ellos cumplen con las 3 características ya mencionadas. Con esto ya hemos representado las primeras 2 hipótesis del problema, pero antes de seguir con los demás enunciados, conviene hablar sobre lo que podríamos llamar la otra cara de las particiones, y es que una partición es en realidad un conjunto que agrupa a los elementos de otro conjunto en distintas clases o distintos tipos. Por ejemplo, nuestra partición S1 nos separó a los elementos del conjunto A en números pares y números impares. Podríamos decir entonces que S1 contiene 2 clases, una clase de números impares y una clase de números pares. Existirán otras particiones del conjunto A cuyas clases no sean tan relevantes.
pero lo importante es darse cuenta de que algunas particiones pueden agrupar elementos con características similares importantes. La desventaja de trabajar con particiones es que por lo general tenemos varios conjuntos adentro de otro conjunto, y esto puede dificultarnos el manipular los elementos de una misma clase. Por esta razón, a veces es más conveniente representar a una partición como un conjunto que no contenga otros conjuntos adentro. Para representar a una partición como un único conjunto, es importante que este nuevo conjunto tenga bien separadas las distintas clases de la partición. Una forma sencilla de hacer esto es usar pares ordenados. En este nuevo conjunto al que llamaremos E, solamente estarán los pares ordenados formados por elementos que pertenezcan a la misma clase dentro de la partición. Por ejemplo, en nuestra partición S1, el número 1 pertenece a la misma clase que el número 3, así que el par ordenado 1,3 pertenecerá al conjunto E. Del mismo modo, el 1 y el 5 pertenecen a la misma clase, por lo que el par ordenado 1,5 también pertenecerá a E. Y notemos además que los pares 3,1 y 5,1 estarán igualmente adentro del conjunto E, ya que incluyen elementos de la misma clase. Incluso estarán los pares ordenados de la forma x, porque un elemento x siempre es de su misma clase. De esta forma podemos escribir rápidamente a todos los elementos del conjunto E. Puedes ver que ahora tenemos un solo conjunto en el que, de cierto modo, tenemos separadas a las dos clases de la partición S1, ya que los elementos que son de distintas clases nunca se tocan. A este conjunto E, que fue muy fácil de describir, se le llama relación de equivalencia. En este caso es una relación de equivalencia del conjunto A, y se le llama así porque únicamente contiene pares ordenados de elementos que son equivalentes en el sentido de que ambos elementos del par ordenado pertenecen a la misma clase. De modo que cuando queramos representar a una partición como un único conjunto, pero conservando las distintas clases, usaremos una relación de equivalencia. Más adelante veremos por qué esto es muy útil. Como existen diferentes particiones del conjunto A, existirán entonces diferentes relaciones de equivalencia de A. Para cada una de ellas simplemente hay que sacar los pares ordenados correspondientes. Por ejemplo, aquí tendríamos la relación de equivalencia de la partición S2. Podemos entonces pasar de cualquier partición a su respectiva relación de equivalencia. Para crear formalmente a la relación E, simplemente diremos que E es el conjunto de pares ordenados para los cuales existe un conjunto adentro de la partición donde ambos elementos del par ordenado pertenecen a dicho conjunto. Esta propiedad simplemente nos indica que ambos elementos del par ordenado siempre son de la misma clase. Notemos que esta definición de E implica tres cosas muy obvias. La primera es que el conjunto E contendrá a todos los pares ordenados de la forma x, ya que un elemento x siempre es de su misma clase. La segunda característica de E es que si un par ordenado A, B pertenece a E, entonces el par ordenado B, A también pertenece a E. Esto es así porque si A y B son de la misma clase, entonces claramente B y A son de la misma clase. A esta propiedad se le conoce como simetría. La última propiedad que tiene este conjunto es que es transitivo, es decir, si un par A, B pertenece a E y otro par B, C también pertenece a E, entonces el par ordenado A, C también pertenecerá a E. En palabras, esto significa que si A es de la misma clase que B y B es de la misma clase que C, entonces A es de la misma clase que C. Estas tres condiciones son las que se necesitan cumplir para que algún conjunto sea considerado como relación de equivalencia. Todas estas condiciones son muy intuitivas, y así como podemos pasar de una partición a una relación de equivalencia, también podemos recorrer el camino opuesto e ir de una relación de equivalencia a una partición. Para esto simplemente podemos tomar a un elemento de un par ordenado y fijarnos con cuáles elementos está emparejado. Los elementos con los que está emparejado formarán una clase. Si hacemos esto con cada uno de los elementos del conjunto A, tendremos al final todas las clases de la partición. Y una vez tenemos todas las clases, las metemos en un solo conjunto para formar la partición. Para pasar formalmente de una relación de equivalencia a una partición, definiremos al conjunto A barra E, lo cual significa que el conjunto A es partido por la relación de equivalencia E, como el conjunto de X, donde X es un subconjunto de A, tal que existe un elemento A minúscula del conjunto A, para el cual A pertenece a X y todos los elementos del conjunto A que estén emparejados con A minúscula en la relación de equivalencia estarán en el conjunto X. Esto significa que X solo contendrá a los elementos que sean de una misma clase. El que A pertenezca a X nos asegura que ningún elemento de la partición estará vacío.
Es muy fácil visualizar cómo pasar de una relación de equivalencia a una partición y viceversa, ya que son dos formas distintas de representar la misma realidad matemática. Estos dos enunciados son solamente la manera formal de pasar de un conjunto a otro. Todo esto que acabo de explicar es en realidad un teorema de las matemáticas, el cual nos dice que si E es una relación de equivalencia de un conjunto A, entonces A barra E es una partición de A. Y además, si S es una partición de un conjunto A, entonces el conjunto E que habíamos definido es una relación de equivalencia de A. Este teorema es muy sencillo de demostrar, no lo haré aquí para no hacer el video tan largo. Es suficiente con que lo hayamos visualizado y entendido, ya que en un momento más nos va a servir. Con esto ya sabemos todo lo necesario sobre las primeras dos hipótesis. Ahora vamos a entender los enunciados que tienen que ver con el ordenamiento. Estos nos dicen que menor o igual que es un ordenamiento sobre el conjunto de las particiones de A, y que para que una partición S1 sea menor o igual que otra partición S2, debe cumplirse esta condición que vemos aquí. Para entender estos enunciados, tomaremos dos particiones arbitrarias del conjunto A, a las que llamaremos S1 y S2, y vamos a compararlas en el ordenamiento que nos han definido. Analicemos primero si S1 es menor o igual que S2. Sabemos que S1 será menor o igual que S2 si para todo elemento C adentro de S1 existe un elemento D adentro de S2, tal que C es un subconjunto de D. Para ver si se cumple esta condición, tomemos al primer elemento de S1, que es el conjunto formado por el número 1 y el número 2. Lo que tenemos que hacer es buscar adentro de S2 a algún conjunto que contenga al 1 y al 2. Vemos aquí que el primer conjunto de S2 contiene en efecto al 1 y al 2, de modo que el conjunto 1,2 es un subconjunto del 1,2,3. Ahora pasemos al siguiente elemento de S1, que es el conjunto formado por el número 3. Debemos encontrar nuevamente un conjunto en S2 que contenga al 3. Fácilmente vemos que el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3 contiene al 3, de modo que hemos encontrado nuevamente en S2 un conjunto más grande que el 3. Por último, tenemos que el conjunto que contiene al 4, al 5 y al 6 en la partición S1 está contenido en el conjunto 4,5,6 que pertenece a S2. Con esto hemos comprobado que todo elemento de S1 es un subconjunto de algún elemento de S2, y esto, por definición del ordenamiento, significa que la partición S1 es menor que la partición S2. Puedes ver cómo los conjuntos de S2 siempre tienen más o los mismos elementos que los conjuntos de S1, así que en cierto modo podemos decir que S2 es más grande que S1. Aquí no estamos comparando el tamaño de números, sino que estamos comparando el tamaño de conjuntos, pero como el ordenamiento es muy intuitivo, podemos comparar rápidamente dos particiones cualesquiera. Simplemente nos fijamos cuál de las dos particiones tiene los elementos más grandes, es decir, cuál de las dos tiene conjuntos con más elementos. De esta forma podemos ver, por ejemplo, que la partición que contiene conjuntos con solamente un elemento es la partición más pequeña del ordenamiento, y que la partición que contiene a todo el conjunto A es la partición más grande del ordenamiento. Con esto ya hemos entendido cómo se comparan dos particiones en el ordenamiento del problema. El enunciado que nos dice que menor o igual que es un ordenamiento simplemente nos indica que se cumplen tres cosas muy intuitivas y que podemos checar rápidamente. La primera es que una partición S1 siempre es menor o igual que ella misma. La segunda es que si la partición S1 es menor o igual que la partición S2 y además la partición S2 es menor o igual que la partición S1, entonces forzosamente S1 es igual a S2. O dicho de otra manera, tú no puedes ser más chico y más grande que otro objeto al mismo tiempo. Y la última cosa que nos indica es que si S1 es menor o igual que S2 y esta a su vez es menor o igual que otra partición S3, entonces S1 será menor o igual que S3. Estas son tres propiedades que tienen los ordenamientos. No me detendré en ellas porque además de ser muy obvias, no se ocuparán mucho en este ejercicio. Ahora representemos la última hipótesis y tomemos un subconjunto arbitrario T de las particiones de A. En este caso solo agarré tres elementos de PT de A. Como el conjunto T está formado por particiones, entonces de acuerdo con nuestro ordenamiento, el conjunto T tendrá unas particiones más chicas que otras. Y probablemente también existan particiones que no pertenezcan a T, pero que sean más chicas o más grandes que las particiones que están adentro de T. Por ejemplo, la partición más grande del conjunto A, que es la que contiene a todo el conjunto A, no pertenece a T, y es claramente más grande que todas las particiones que están en T. Esto nos motiva a introducir un nuevo concepto,
que es el concepto de frontera alta. Una frontera alta del conjunto T será una partición de A que es igual o más grande que todas las particiones que pertenecen a T. O dicho formalmente, un elemento X es una frontera alta del conjunto T si y solo si X es una partición de A y para todo elemento Y adentro de T, X es mayor o igual que Y. En este caso, como todas las particiones de T son más pequeñas que S, entonces S es una frontera alta de T. Aquí vimos que la frontera alta S no pertenece al conjunto T, pero también podríamos tener una frontera alta que sí pertenezca a T. Por ejemplo, la partición S2 también es igual o más grande que todas las particiones que están en T, de modo que S2 también es frontera alta de T. Como puedes ver, un conjunto puede tener varias fronteras altas. Vamos a meter en un nuevo conjunto U a todas las fronteras altas de T. En un momento veremos cómo podemos encontrar estas fronteras altas, pero una inspección rápida nos dice que en este caso solo tendríamos dos fronteras, que son las que ya mencionamos. Para crear al conjunto U formalmente, diríamos que el conjunto U está formado por las particiones W de A, tales que para toda partición S en T, S es menor o igual que W. Esta es la definición que habíamos dicho hace poco. Es muy obvio el por qué se le llama frontera alta de T, y es que una frontera alta siempre está por encima del conjunto T en el ordenamiento. Como ya vimos, es muy fácil encontrar la frontera alta más grande de todas, porque simplemente es el conjunto que contiene a A. Pero lo que requiere algo de cálculo es encontrar a la frontera alta más pequeña. En este caso vemos que la partición S2 es más pequeña que la otra frontera alta, y como solo hay dos fronteras, entonces S2 es la frontera alta más pequeña de todas. Encontrar las fronteras altas más pequeñas es un tema frecuente en matemáticas, por lo que se le denota con un nombre especial. A la frontera alta más pequeña se le conoce como supremum. En este ejemplo, S2 es el supremum del conjunto T. Si recordamos la conclusión, lo que el teorema nos pide es que demostremos que en efecto existe este supremum. Quiere que le digamos cuál es esa frontera alta más pequeña. Como ya hemos visualizado lo que es un supremum, vamos a reescribir la conclusión en forma lógica. Para demostrar que el supremum de T existe, usaremos al cuantificador existencial y diremos que existe un elemento X tal que X es el supremum de T. Y para que X sea un supremum de T, sabemos que X debe ser frontera alta de T y además X debe ser el elemento más pequeño del conjunto U de fronteras altas. Como vamos a introducir aquí a un nuevo conjunto U, tenemos que escribir la definición de dicho conjunto en las hipótesis. Lo pondremos formalmente como ya lo habíamos establecido, recordando que U contiene a todas las fronteras altas del conjunto T. Y una vez que tenemos a U en las hipótesis, podemos reescribir formalmente la conclusión y decir que debe existir un elemento X tal que X pertenece a U. Es decir, X es frontera alta y además, para toda frontera alta Y, X es menor o igual que Y. De cumplirse estas dos conclusiones, nos aseguraríamos de que el elemento X es el supremum de T. Con esto ya hemos entendido todos los enunciados y tenemos escrita la conclusión en forma lógica, por lo que podemos comenzar la demostración. Como tenemos un cuantificador existencial en la conclusión, el primer paso será introducir un elemento X a nuestras hipótesis, donde ese X será el supremum. Como no sabemos todavía cómo encontrar explícitamente a este supremum, simplemente escribiremos que X es igual a puntos suspensivos. Con esto eliminamos al cuantificador existencial y podemos pasar a demostrar las dos conclusiones de adentro, que X es frontera alta y que X es el elemento más pequeño de U. Ahora ha llegado el momento de definir explícitamente al supremum. Tenemos que usar nuestras hipótesis para obtener a X. Pero para poder hacer esto, primero hay que entender muy bien cómo es el proceso mediante el cual se generan las fronteras altas. Hagamos un último ejemplo un poco más complejo para poder visualizarlo. Digamos que el conjunto A tiene ahora 8 elementos y que el conjunto T está formado por estas dos particiones de A. Vamos a obtener primero al supremum X, que es la frontera alta más pequeña. Sabemos que X debe ser una frontera alta del conjunto T, por lo que tanto S1 como S2 deben ser menores que X. Como S1 debe ser menor que X, entonces por definición del ordenamiento, todos los conjuntos que estén en S1 deben ser un subconjunto de algún conjunto adentro de X. Por ejemplo, vayamos con el primer conjunto que está en S1, que es el conjunto formado por el 1 y el 2. Como X es mayor que S1, X debe tener forzosamente un conjunto formado por el 1 y el 2. A este conjunto, que llamaremos Y, le agregaremos unos puntos suspensivos porque de momento no sabemos si tiene más elementos, pero de lo que sí estamos seguros es de que no tiene menos elementos que el 1 y el 2.
ya que si por ejemplo el número 2 no estuviera en este conjunto, entonces el conjunto 1,2 de S1 no sería un subconjunto de Y, porque Y no contendría al número 2. Y además, el conjunto 1,2 no sería un subconjunto de ningún otro elemento que tuviera X, ya que ningún otro elemento de X contendría al número 1. Recordemos que en una partición, ningún elemento puede estar en dos conjuntos distintos al mismo tiempo, y como el 1 ya está en el conjunto Y, entonces no estará en ningún otro elemento de X. Y siempre que busquemos a un conjunto en X que contenga tanto al número 1 como al número 2, nos encontraremos con que falta alguno de los dos números, y por lo tanto, no encontraríamos en X a un conjunto más grande que el 1,2, y entonces X dejaría de ser frontera alta. Así que en el supremum X debe estar un conjunto que contenga forzosamente al 1 y al 2 como mínimo. Ahora recordemos que X también debe ser más grande que S2, así que tomemos al conjunto que contiene al número 1 en S2 y revisemos si este es un subconjunto del conjunto Y. Rápidamente vemos que sí, ya que Y contiene al número 1. Ahora ya estamos seguros de que los dos primeros conjuntos de S1 y S2 están contenidos en Y. Pero como Y contiene al número 2, debemos revisar si el conjunto de la partición S2 en donde se encuentra el número 2 también está contenido en Y, ya que como acabamos de ver, no podemos sacar al número 2 de este conjunto. Vemos que el conjunto que contiene al 2 en S2 está formado por el 2, el 5 y el 7. Esto significa que cuando comparemos a la partición S2 con el supremum X, debemos encontrar en X a un conjunto que contenga al 2, al 5 y al 7 como mínimo. Y como ya sabemos que el conjunto Y que está en el supremum debe contener forzosamente al 1 y al 2, no nos queda de otra más que agregar en los puntos suspensivos al número 5 y al número 7. Ahora nuestro conjunto Y se ha vuelto más grande. La razón por la que pasa esto es que el conjunto 1,2 de S1 y el conjunto 2,5,7 de S2 comparten al número 2. Y para que una partición sea más grande que ambos conjuntos, esta debe incluir a todos los elementos de los dos conjuntos. Si nuestro conjunto Y no contuviera a estos cuatro elementos, pasaría lo mismo que acabamos de ver con el conjunto 1,2 y X ya no sería frontera alta. Fíjate cómo sigo colocando los puntos suspensivos en el conjunto Y, porque no sabemos si habrá más números que agregar. Estamos seguros ahora de que nuestro conjunto Y va a ser más grande que los conjuntos que contienen al 1 y al 2 en S1 y en S2, pero como hemos agregado dos números más al conjunto Y, debemos revisar si Y es más grande que los conjuntos en S1 y S2 que contienen al 5 y al 7. Fácilmente vemos que los conjuntos que contienen al número 5 en ambas particiones están contenidos en el conjunto Y, así que solo nos falta checar a los conjuntos con el número 7. Fíjate cómo el conjunto en S2 que contiene al 7 está contenido en Y, pero el conjunto con el número 7 en S1 no lo está, y es porque nos falta el número 8, así que debemos agregar este número al conjunto Y. Si no agregáramos este número 8, al momento de buscar un conjunto en X que contenga al conjunto 7,8, nos daríamos cuenta de que no existe tal conjunto y nuevamente X no sería frontera alta de T. Y esto vuelve a pasar porque estos dos conjuntos comparten al número 7. Una vez que hemos agregado el 8 al conjunto Y, debemos revisar si los conjuntos que contienen al número 8 en S1 y S2 están contenidos en Y. Rápidamente vemos que sí están contenidos, de modo que no tenemos que seguir agregando más números al conjunto Y y podemos cerrar el corchete. Es muy importante notar que estos números que hemos agregado son los mínimos que podemos tener en Y. Si alguno de estos 5 números no estuviera dentro, entonces X no sería una frontera alta de T. Y como este es el conjunto más pequeño que podemos tener en nuestra frontera alta, vamos por buen camino para encontrar al supremum, el cual recordemos es la frontera alta más pequeña. Ahora hay que hacer lo mismo con los elementos que faltan, porque recordemos que X es una partición de A, y una partición de A debe contener a todos los elementos de A. Ya tenemos al número 1 y al número 2 en nuestra frontera alta X, así que vayamos ahora con el 3. El conjunto que contiene al número 3 en S1 es un conjunto formado por el 3 y el 4, así que el mínimo conjunto que debemos tener en X es el conjunto formado por el 3 y el 4. A este conjunto también agregaremos puntos suspensivos y le llamaremos Z. Revisemos entonces si debemos agregar más números al conjunto Z. Rápidamente vemos que el conjunto que contiene al número 3 en S2 sí está contenido en Z, y que igualmente el conjunto que contiene al 4 en S2 también está contenido en Z.
En esta ocasión no tenemos que agregar más números a nuestro conjunto. Cada vez que busquemos un conjunto en X que contenga a estos conjuntos, lo vamos a encontrar en Z. Y ahora solo nos falta agregar a nuestra partición X al número 6. El número 6 en ambos conjuntos de T está solito, de modo que el conjunto más pequeño que podemos agregar a X es el que contiene solamente al 6. Y una vez agregado esto, tenemos ya lista nuestra partición. Fíjate cómo tenemos a todos los elementos del conjunto A y además, como los elementos que pusimos en X son los más pequeños posibles para mantener a X como frontera alta, entonces X es la frontera alta más pequeña, o sea, es un supremum. Vamos a agregar al supremum X al conjunto U de las fronteras altas. Una vez que conocemos a la frontera alta más pequeña, es importante entender cómo se construyen las demás fronteras altas. Como ninguna de las fronteras altas puede tener menos elementos de los que tiene X, entonces para crear a las siguientes fronteras solamente podemos hacer a los conjuntos de X más grandes, es decir, solamente podemos unir a los elementos de X. Por ejemplo, si metemos al número que está solo, que es el 6, al primer conjunto y dejamos al otro conjunto tal como está, tenemos una nueva partición de A que es todavía más grande que el supremum X, ya que en un conjunto tenemos 6 elementos. Los conjuntos que están adentro de U1 contienen igual o más elementos que los de X, y esto implica algo muy importante, y es que todos los elementos de X son un subconjunto de algún elemento de U1. Esto es así porque para crear a U1 solamente unimos a los conjuntos de X, no podemos hacer otras operaciones. Esto hace que los conjuntos de X sean subconjuntos de los conjuntos de U1. Para crear otra frontera alta, también pudimos agregar el número 6 al otro conjunto, que es el que contiene al 3 y al 4. Esta nueva frontera alta U2 también es más grande que el supremum X, ya que cada conjunto en X es más chico que algún conjunto en U2. Esto nuevamente es porque para crear nuevas fronteras solo podemos unir a los elementos de X. Ahora es muy obvio cómo crear las demás fronteras. Uniendo a estos dos conjuntos de X, tendríamos otro nuevo elemento de U, también más grande que el supremum. Y la última frontera alta, que es la más grande de todas, la obtenemos uniendo a todos los conjuntos, formando así al conjunto A. Con esto ya tenemos todas las fronteras altas de T. Recordemos que nosotros solo hemos definido al conjunto U. Lo que queremos hacer es extraer o separar de este conjunto U al supremum. Para poder separar a los conjuntos del supremum, debemos fijarnos en qué propiedad o característica tienen estos tres conjuntos. Y la característica que hemos encontrado es que los elementos de X son un subconjunto de algún conjunto dentro de las demás fronteras altas, ya que estos conjuntos siempre se van haciendo más grandes. Formalmente podemos decir que los conjuntos que están en el supremum son conjuntos B que cumplen con la condición de que para toda frontera alta de U existe un conjunto Z adentro de dicha frontera para el cual B es un subconjunto de Z. Esta propiedad es simplemente la manera formal de escribir lo que hemos estado comentando, pero si has visto mis videos anteriores sabrás que no podemos crear un conjunto simplemente definiendo una propiedad. Estos conjuntos B deben pertenecer a algún otro conjunto, o de lo contrario podríamos entrar en paradojas. Preguntémonos entonces a qué conjunto podrían pertenecer todos los elementos de X. Fácilmente vemos que los elementos del supremum son subconjuntos de A. Así que vamos a poner que los conjuntos B pertenecen al conjunto potencia de A, y con esto habremos creado un nuevo conjunto C en donde están todos los elementos del supremum. Aquí simplemente estamos separando a los conjuntos de X de los elementos de las otras fronteras altas. Pero al hacer esto surge un pequeño problema, y es que debemos poner atención en cuáles son los elementos de C. Vamos a escribir explícitamente al conjunto C para verlo más claramente. Primero notemos que los tres elementos de X estarán adentro de C, pero notemos también que para cualquier subconjunto de los elementos de X se cumple la propiedad que definimos en el conjunto C. Por ejemplo, tomemos el conjunto formado solamente por el número 1. Está claro que este conjunto es un subconjunto de A, de modo que pertenece a P de A. Y también nos damos cuenta de que en todas las fronteras altas de T existe un conjunto que contiene al número 1, de modo que también cumple con la propiedad del conjunto C. Esto significa que el conjunto formado por el número 1 va a pertenecer a C. Y lo mismo podemos verificar, por ejemplo, del conjunto formado por el 1 y el 2, ya que todas las fronteras altas tendrán un conjunto que contenga al 1 y al 2. De modo que en el conjunto C tendremos a todos los elementos de X, pero también a todos sus subconjuntos. Estos serían algunos de los elementos del conjunto C. No los coloqué a todos por razones de espacio.
Claramente no hemos tenido éxito en separar a los elementos del supremum, que son los únicos que queremos, pero sabemos que están adentro de este nuevo conjunto C y que además son los conjuntos más grandes que tiene C. Tenemos que encontrar ahora una forma de deshacernos de los conjuntos más chicos. Como todos los elementos de C son subconjuntos de algún elemento del supremum, entonces cualquier elemento de C contiene únicamente elementos de la misma clase. En este caso, el supremum tiene 3 clases. Una clase está formada por el 1, 2, 5, 7 y 8, otra está formada por el 3 y el 4, y la otra por el número 6. Si tomamos un conjunto cualquiera de C, notaremos que todos sus elementos pertenecen a la misma clase. Esto es así porque por definición de C, todos los elementos de C son subconjuntos de alguna de las 3 clases del supremum. Tenemos entonces a las clases ya separadas pero repetidas en diferentes conjuntos. Recordemos ahora lo que vimos al inicio, que cada partición puede escribirse como una relación de equivalencia. La relación de equivalencia del supremum X contendrá a los pares ordenados 1,1, 1,2, 1,5, 1,7, 1,8, 3,4, 6,6, etc. No los escribiré aquí todos por razones de espacio. Simplemente recordemos que los pares ordenados únicamente podrán contener elementos de la misma clase. Y también recordemos que a partir de esta relación de equivalencia podemos obtener a la partición X simplemente definiendo al conjunto A barra E que ya vimos al inicio. Ahora vayamos con el conjunto C. Como C solo tiene conjuntos con elementos de una misma clase, vamos a definir una nueva relación E' como sigue. E' será el conjunto de pares ordenados A, B pertenecientes a A cruz A, tal que existe un conjunto D adentro de C para el cual A y B pertenecen a D. Es decir, trataremos de sacar una relación de equivalencia del conjunto C a pesar de que C no es una partición. Veamos entonces cuáles serían los elementos de E'. Como C contiene a los elementos del supremum, vamos a tener a los mismos elementos que los que tiene la relación de equivalencia E. Y además de eso, vamos a tener a los pares ordenados que se generen de los demás conjuntos, pero recordemos que todos los demás conjuntos contienen elementos de una misma clase. Esto significa que no nos van a agregar nuevos pares ordenados que los que se generaron con los elementos del supremum. Por ejemplo, si tomamos el conjunto 1,2,5, vemos que tendremos los pares ordenados 1,2, 1,5, 1,1, etc. Pero cada uno de estos pares ya están colocados en E' gracias a los conjuntos del supremum. En otras palabras, la relación de equivalencia del supremum y el conjunto E' que obtuvimos a partir de C son exactamente los mismos. Esto significa que E' es una relación de equivalencia, y recordemos que a partir de una relación de equivalencia podemos obtener una partición simplemente definiendo al conjunto A barra E. En este caso, la partición A barra E' nos llevaría de vuelta a la partición X. Y aquí tendríamos entonces explícitamente al supremum X. Simplemente hay que definir al conjunto C, después a la relación E' y luego al conjunto A barra E'. Con esto hemos resuelto el problema visualmente, solamente falta formalizar lo que hemos estado comentando. Estas eran nuestras hipótesis y conclusiones después de haber introducido al conjunto U de las fronteras altas de T. Podemos ahora demostrar paso a paso nuestro problema. Antes de decir explícitamente cuál es el elemento X que cumple con estas dos características, debemos definir al conjunto C que habíamos dicho y también debemos definir al conjunto E' que habíamos comentado, al cual simplemente le llamaré E porque no he usado esa variable en estos enunciados. Notemos que aún no hemos demostrado formalmente que el conjunto E es una relación de equivalencia, simplemente lo hemos visualizado, así que llamaré a E simplemente como conjunto. Una vez introducidos estos dos conjuntos, vamos a decir que X es igual al conjunto A barra E que habíamos definido como el conjunto de elementos Y, tal que existe un elemento A minúscula en A que pertenece a Y y donde todos los elementos equivalentes a A minúscula también están en Y. Con esto hemos eliminado al cuantificador existencial y debemos probar estas dos condiciones. La primera nos dice que X debe ser frontera alta de T, y por definición de frontera alta, es decir, por definición del conjunto U, X debe ser una partición de A, y además, para toda partición S adentro de T, S debe ser menor o igual que X. Una vez demostradas esas tres conclusiones, habremos probado que X es el supremum. Para demostrar la primera conclusión, podemos demostrar que X es una partición de A, o podemos también demostrar que el conjunto E es una relación de equivalencia sobre A.
Como la partición X fue creada a partir del conjunto E, entonces vas a probar que E es una relación de equivalencia de A para asegurarnos de que X es una partición. Esto ya lo habíamos visto al inicio, así que vamos a cambiar nuestra conclusión X es una partición por la conclusión E es una relación de equivalencia. Para probar que una relación E es de equivalencia, deben cumplirse las tres condiciones que ya hemos hablado y visualizado. La primera es que para todos los elementos X del conjunto A, el par ordenado X, X está en la relación de equivalencia. Recordemos que esto equivale a decir que X siempre es de la misma clase que X. La segunda condición es que para cualesquiera dos elementos X y Y pertenecientes a A, si X, Y pertenece a E, entonces Y, X también pertenece a E. Y la última condición es que para cualesquiera tres elementos X, Y y Z pertenecientes al conjunto A, si X, Y pertenece a E y Y, Z pertenece a E, entonces el par ordenado X, Z también pertenece a E. Después de haber demostrado estas tres conclusiones, habremos probado que E es una relación de equivalencia de A, y por lo tanto que X es una partición de A. Probemos entonces la primera conclusión. Como tenemos un cuantificador universal al inicio del enunciado, vamos a introducir un elemento X arbitrario a nuestras hipótesis, donde este X pertenecerá al conjunto A. Introducir un elemento arbitrario elimina al cuantificador universal, de modo que ahora solo debemos probar que el par ordenado X, X pertenece a E. Para que X, X pertenezca al conjunto E, este debe cumplir con la definición de E, es decir, X, X debe pertenecer a A cruz A, y además debe existir un conjunto Y adentro de C para el cual X pertenece a Y. Vamos a escribir estas dos nuevas conclusiones que tendremos que demostrar. Después de demostrar estas dos conclusiones, habremos probado que el par X, X pertenece a E. Como por hipótesis X pertenece a A, entonces claramente X, X pertenece a A cruz A. De modo que solo nos falta encontrar un conjunto adentro de C que contenga a X. Como tenemos un cuantificador existencial al inicio, vamos a introducir un elemento específico Y a nuestras hipótesis para eliminar así al cuantificador. Y una vez eliminado, nos quedaría probar que este conjunto Y pertenece a C y que X pertenece a Y. Tenemos que decir ahora explícitamente cuál es este conjunto Y. Como Y debe contener a X, vamos a poner adentro de Y al elemento X y colocaremos unos puntos suspensivos por si tenemos que agregar más elementos al conjunto Y. De esta manera ya sabemos que la última condición se va a cumplir, solo nos falta asegurarnos de que Y pertenece a C. Para que Y pertenezca a C, por definición de C, Y debe ser un subconjunto de A, y además debe ser más chico que algún conjunto de cualquier frontera alta. Como ya hemos visto, una frontera alta puede tener conjuntos con solamente un elemento, de modo que si le ponemos más de un elemento al conjunto Y, podría suceder que Y sea más grande que algún elemento de una frontera alta. Así que para asegurarnos de que el conjunto Y es más chico que cualquier elemento de una frontera, solo lo pondremos con el elemento X. Claramente Y es un subconjunto de A y por lo tanto pertenece a P de A. Así que para demostrar que en efecto Y pertenece a C, solo debemos probar que se cumple la otra propiedad de C. Cambiemos entonces nuestra conclusión Y pertenece a C por la propiedad de dicho conjunto. Para demostrar esto, vamos a introducir un elemento W arbitrario a nuestras hipótesis, donde este elemento W será frontera alta de T. Debemos encontrar ahora un conjunto Z adentro de W, tal que Y es un subconjunto de Z. Como W pertenece a U, por definición de U, W es una partición de A. Y recordemos que por definición de partición, la unión de una partición W es igual al conjunto A. Esto simplemente significa que una partición contiene en sus conjuntos a todos los elementos de A. O en otras palabras, si W es una partición de A y el elemento X pertenece a A, entonces existe un conjunto Z adentro de W que contiene a X. De modo que podemos introducir una variable Z tal que Z pertenece a W y X pertenece a Z. Este conjunto Z podría tener más elementos además de X, pero eso no nos interesa, ya que el conjunto Y solo contiene al elemento X, y como Z contiene a X, entonces Y es un subconjunto de Z. Con esto hemos demostrado que existe el conjunto Z, y por lo tanto hemos probado que Y pertenece a C. Esto significa que en efecto, el par ordenado X, X pertenece a la relación E, y que se cumple nuestra primera conclusión. Pasemos entonces al segundo enunciado que debíamos demostrar.
Como tenemos dos cuantificadores universales al inicio, vamos a introducir dos elementos arbitrarios x y y a nuestras hipótesis, donde ambos elementos pertenecerán al conjunto A. Esto elimina a ambos cuantificadores y nos deja como pendiente demostrar el condicional. Recordemos que para demostrar un condicional, lo más conveniente es asumir que la primera proposición es cierta. En este caso vamos a suponer que el par ordenado x, y pertenece al conjunto E. Lo que nos queda ahora por probar es que el par ordenado y, x también pertenece a E. Para demostrar que y, x pertenece a E, nuevamente por definición de E, debe cumplirse que existe un elemento y perteneciente a C, tal que y minúscula y x pertenecen a y. Vayamos entonces a nuestras hipótesis. Como x, y pertenece a E, por definición, existe un elemento y perteneciente a C, tal que x pertenece a y y minúscula pertenece a y. Fíjate cómo tenemos nuestra conclusión en nuestras hipótesis, solamente con la conjunción cambiada de orden. Pero como claramente estas dos conjunciones son equivalentes, hemos demostrado la segunda conclusión. Pasemos entonces a demostrar el tercer enunciado. Ahora introduciremos tres elementos arbitrarios de A a los que llamaremos A, B y C. Y después de eliminar a los cuantificadores, vamos a demostrar el condicional, suponiendo que la primera proposición es verdadera. Es decir, suponemos que A, B pertenece a E y que B, C pertenece a E. Con esto solo nos queda demostrar que A, C también pertenece a E. En nuestras hipótesis, por definición del conjunto E, sabemos que existe un conjunto Z1 perteneciente a C, tal que A y B pertenecen a Z1, y que existe un conjunto Z2 perteneciente a C, tal que B y C pertenecen a Z2. Para demostrar que A, C pertenece a E, tenemos que demostrar que existe un elemento Y perteneciente a C, tal que A y C pertenecen a Y. Recordemos que cuando visualizamos al conjunto C, nos dimos cuenta de que todos sus conjuntos tenían elementos de la misma clase. Esto significa que en nuestras hipótesis, A es de la misma clase que B y que B es de la misma clase que C, y por lo tanto, todos los elementos de Z1 son de la misma clase que todos los elementos de Z2. Si unimos a Z1 y a Z2, obtendremos un nuevo conjunto Z cuyos elementos seguirán siendo de la misma clase. Y recordemos que las clases más grandes son las que pertenecen al supremum. Eso significa que el conjunto Z será igual o más pequeño que su respectivo elemento en el supremum. O sea, Z seguirá perteneciendo al conjunto C. Si hacemos Y igual a Z, claramente habremos demostrado que tanto A como C pertenecen a Y. Probaremos ahora que Y pertenece a C. Para esto basta demostrar la veracidad de la propiedad de C para el conjunto Y. Introduciremos entonces un elemento W arbitrario donde W pertenece a U, y una vez eliminado el cuantificador universal, debemos preguntarnos para qué conjunto M que esté adentro de W se cumple que Y es un subconjunto de M. Como Y contiene al elemento B, una buena idea es agarrar de W al conjunto que contiene a B. Ya sabemos que la unión de W es igual al conjunto A, ya que W es una partición de A. Como el elemento B pertenece a A, entonces existe un conjunto N perteneciente a W que contiene al elemento B. Hagamos entonces que M sea igual a N. Como hemos introducido un elemento específico M, hemos eliminado el cuantificador existencial, y además hemos demostrado que M pertenece a W, por lo que solo falta probar que el conjunto Y es un subconjunto de M. Por definición de subconjunto, esta conclusión equivale a demostrar que para todo elemento X, si X pertenece a Y, entonces X pertenece a M. Introduzcamos entonces un elemento arbitrario X a nuestras hipótesis para eliminar al cuantificador universal, y asumamos que la primera proposición del condicional se cumple, es decir, que X pertenece a Y. Nos resta probar que X también pertenece a M. Como X pertenece a Y, por definición de Y, entonces X pertenece a la unión de Z1 y Z2. Como X puede pertenecer a dos conjuntos distintos, dividamos la prueba en dos casos. El caso 1 será cuando X pertenezca a Z1 y el caso 2 será cuando X pertenezca a Z2. En ambas opciones debemos probar la misma conclusión, que es que X pertenece a M. Veamos qué pasa en el caso 1, donde X pertenece a Z1. Como Z1 pertenece al conjunto C y W pertenece al conjunto U, entonces por definición de C, existe un conjunto al que llamaremos G1, tal que Z1 es un subconjunto de G1. Y como el elemento B pertenece a Z1, entonces B pertenece a G1, de modo que G1 y M son elementos de la partición W y comparten al elemento B. Como W es una partición, entonces por definición de partición, G1 es igual a M, y por lo tanto X pertenece a M.
El caso 2 es exactamente similar al caso 1, ya que es indistinto elegir entre Z1 y Z2, simplemente cambiaríamos de nombre todas las variables. Para no repetir lo mismo, no voy a explicar ese caso y simplemente diremos que hemos demostrado que en ambos casos X pertenece al conjunto M. Como el elemento X que introducimos fue arbitrario y los casos fueron exhaustivos, entonces el conjunto Y es un subconjunto de M, y como la frontera alta W fue arbitraria, hemos cumplido con la propiedad del conjunto C y por lo tanto Y pertenece a C. Y como Y pertenece a C, entonces el par ordenado A, C pertenece al conjunto E y la relación E es transitiva. Con esto ya hemos demostrado las tres primeras conclusiones que tienen que ver con la relación E. Podemos concluir ahora que E es una relación de equivalencia y que por lo tanto el conjunto X que definimos es una partición de A. Así que de aquí en adelante trataremos a X como una partición y a E como una relación de equivalencia. Ahora vamos a demostrar que la partición X es una frontera alta. Nuevamente tenemos que introducir un elemento arbitrario a nuestras hipótesis. Esta vez introduciremos un elemento S que pertenece al conjunto T. Tenemos que probar ahora que S es menor o igual que el conjunto X. Recordando la definición del ordenamiento, para que S sea menor o igual que X, debe cumplirse que para todo elemento Y adentro de S existe un elemento Z adentro de X, tal que Y es un subconjunto de Z. Cambiemos entonces la conclusión S menor o igual que X por la definición del ordenamiento. Introduzcamos ahora un elemento Y arbitrario a las hipótesis donde Y pertenece a S. Como Y pertenece a S y S es una partición de A, entonces Y no está vacío y podemos introducir una variable X perteneciente al conjunto A, tal que X pertenece a Y. Y como el conjunto X también es una partición, entonces contiene un conjunto al que llamaremos D, tal que el conjunto D contiene el elemento X minúscula. Como Y y D son conjuntos dentro de particiones, está claro que D debe ser el conjunto que buscamos. Hagamos entonces Z igual a D para eliminar al cuantificador y probemos ahora que Y es un subconjunto de Z. Para esto, debemos probar que para todo elemento M, si M pertenece a Y, entonces M pertenece a Z. Introduzcamos un elemento arbitrario M a nuestras hipótesis y supongamos que M pertenece al conjunto Y. Con estas suposiciones debemos probar ahora que M pertenece a Z. Para probar que M pertenece a Z, basta probar que M es de la misma clase que X, ya que X pertenece a Z. Si probamos que el par ordenado X, M pertenece a la relación E, entonces por definición de X, el elemento M pertenecerá al conjunto Z. Y para demostrar que el par ordenado X, M pertenece a E, por definición de E, basta probar que existe un conjunto en C que contiene a ambos elementos. Nosotros sabemos que el conjunto Y contiene a ambos elementos, solamente falta probar que Y pertenece a C. Para demostrar que Y pertenece a C, por definición de C, tenemos que demostrar que se cumple la propiedad de las fronteras altas. Así que demostremos nuevamente este enunciado de aquí, pero ahora para el elemento Y. Introduzcamos entonces un elemento arbitrario W, donde W es una frontera alta. Como W es frontera alta de T, entonces S es menor o igual que W. Y por definición del ordenamiento, para todo conjunto M adentro de S, existe un conjunto N adentro de W, tal que M es un subconjunto de N. Como Y pertenece a S, entonces existe un conjunto N perteneciente a W, tal que Y es un subconjunto de N. Puedes ver cómo esto prueba nuestra conclusión, y que por lo tanto, Y pertenece a C. Como X y M pertenecen a Y, entonces el par ordenado X, M pertenece a la relación de equivalencia E, y por lo tanto, X y M pertenecen a un mismo conjunto adentro de X, el cual es Z. De modo que Y es un subconjunto de Z, y como el conjunto Y fue arbitrario, entonces S es menor o igual que X, y como S fue arbitrario, X es frontera alta de T. Y nuestra cuarta conclusión se ha demostrado. Ahora solo nos falta probar la última conclusión, la cual demuestra que el conjunto X, además de ser frontera alta, es un supremum. El cuantificador universal nos indica que debemos introducir un elemento arbitrario W a nuestras hipótesis, donde W es una frontera alta del conjunto T. Esto elimina el cuantificador y nos queda probar que X es menor o igual que W. Por definición del ordenamiento, hay que demostrar que para todo elemento Y perteneciente a X, existe un elemento Z perteneciente a W, tal que Y es un subconjunto de Z. Vamos a hacer algo muy parecido a la conclusión anterior. Primero introducimos un elemento Y arbitrario a nuestras hipótesis para eliminar al cuantificador universal. Este elemento Y pertenecerá a la partición X.
Y por definición de X, existe un elemento A minúscula perteneciente al conjunto A que pertenece a Y. Como W es frontera alta de T, entonces W es una partición de A, y por lo tanto tiene adentro un conjunto D tal que A minúscula pertenece a D. Está claro que el elemento Z que buscamos en la conclusión debe ser el conjunto D, así que hagamos Z igual a D y probemos ahora que Y es un subconjunto de Z. Para esto, cambiemos nuestra conclusión por la definición formal de subconjunto. Introduzcamos un elemento arbitrario B a las hipótesis y asumamos que dicho elemento pertenece a Y. Como A y B pertenecen a Y y este a su vez pertenece a X, entonces el par ordenado A, B pertenece a la relación de equivalencia E. Y como A, B pertenece a E, por definición del conjunto E, existe un conjunto Y' perteneciente a C, tal que A pertenece a Y' y B pertenece a Y'. Como Y' pertenece al conjunto C, entonces para cualquier frontera alta de T existirá un conjunto Z', tal que Y' es un subconjunto de Z'. En particular, como W pertenece al conjunto U, entonces existe un conjunto Z' adentro de W, tal que Y' es un subconjunto de Z'. Y como A pertenece a Y', entonces A pertenece a Z'. Como Z y Z' pertenecen a la misma partición W y además comparten el elemento A, entonces Z y Z' son iguales. Y como el elemento B pertenece a Y', entonces B pertenece a Z' y por lo tanto B pertenece a Z. Como el elemento B fue arbitrario, entonces Y es un subconjunto de Z. Y como Y fue arbitrario, entonces X es menor o igual que la frontera alta W. Y como dicha frontera fue arbitraria, entonces el elemento X es el supremum de T. Con esto hemos demostrado todas las conclusiones y hemos dejado claro que el conjunto T tiene un supremum. Fíjate cómo en esta parte no hemos asumido que el conjunto A tiene 6 o más elementos, simplemente hemos hecho el caso general siguiendo las reglas de la lógica. Podemos escribir ahora la prueba final, que solamente serán las ideas que hemos estado analizando, pero organizadas formalmente. La prueba final sería la siguiente. Sea U el conjunto de todas las fronteras altas de T. Sea C formado por los subconjuntos más pequeños de las fronteras altas y sea E el conjunto de pares ordenados para los cuales ambos elementos del par pertenecen a un mismo conjunto B adentro de C. Probemos que E es una relación de equivalencia sobre A. Reflexividad. Sea A minúscula perteneciente a A arbitrario. Claramente el conjunto formado por A minúscula existe. Sea Y un elemento arbitrario de U. Como Y es una partición de A, existe un elemento Z perteneciente a Y, tal que A minúscula pertenece a Z. Claramente el conjunto formado por A minúscula es un subconjunto de Z. Por lo tanto, el par ordenado A, pertenece a E. Y como A minúscula fue arbitrario, la relación E es reflexiva. Simetría. Sean X y Y dos elementos de A arbitrarios. Supongamos que X, Y pertenece a E, de modo que existe Y adentro de C, tal que X pertenece a Y y Y minúscula pertenece a Y. Usando ese mismo conjunto Y, vemos que existe un conjunto Y, tal que Y y X pertenecen a Y, de modo que el par ordenado Y, X pertenece a E y por lo tanto E es simétrica. Transitividad. Sean X, Y y Z elementos arbitrarios del conjunto A. Supongamos que los pares ordenados X, Y y Y, Z pertenecen al conjunto E. Esto significa que existen Y1 perteneciente a C y Y2 perteneciente a C, tal que X y Y pertenecen a Y1 y Z y Y pertenecen a Y2. Sea Y igual a la unión de Y1 y Y2. Claramente Y es un subconjunto de A y X y Z pertenecen a Y. Sea ahora W un elemento arbitrario del conjunto U, de modo que W es una partición de A y por lo tanto Y pertenece a la unión de W. Por lo que podemos elegir Z perteneciente a W tal que Y pertenece a Z. Probaremos ahora que Y es un subconjunto de Z. Sea B un elemento arbitrario de Y. Caso 1. B pertenece a Y1. Como Y1 pertenece a C, podemos elegir Z1 perteneciente a W tal que Y1 es un subconjunto de Z1. Como Y pertenece a Y1, entonces Y pertenece a Z1, por lo que la intersección de Z y Z1 no está vacía. Como W es una partición, entonces Z es igual a Z1, y por lo tanto B pertenece a Z. El caso 2 es similar al caso 1. Como estos casos son exhaustivos y en ambos casos el elemento arbitrario B pertenece a Z, podemos concluir que Y es un subconjunto de Z. Como W fue arbitrario, Y pertenece al conjunto C, de modo que X, Z pertenece a E. Y como X, Y y Z fueron arbitrarios, la relación E es transitiva.
Esto demuestra que el conjunto E es una relación de equivalencia, por lo que el conjunto A barra E es una partición del conjunto A. Probaremos ahora que dicha partición es frontera alta del conjunto T. Para esto, sea S perteneciente a T un elemento arbitrario, sea Y perteneciente a S arbitrario, de modo que Y no está vacío y podemos introducir un elemento X que pertenece a Y. Como A barra E es una partición, podemos elegir un conjunto Z de la partición tal que X pertenece a Z. Probaremos ahora que Y es un subconjunto de Z. Para esto, sea B un elemento arbitrario de Y, probaremos que Y pertenece a C. Para esto, sea W perteneciente a U arbitrario, de modo que S es menor o igual que W, por lo que existe un conjunto M perteneciente a W, tal que Y es un subconjunto de M. Como W fue arbitrario, Y pertenece a C. Como tanto X como Y pertenecen a Y, entonces el par ordenado Y, X pertenece a E. Y por lo tanto, Y pertenece a Z. Como Y fue arbitrario, Y es un subconjunto de Z. Y como Y fue arbitrario, la partición S es menor o igual que la partición A barra E. Y como la partición S fue arbitraria, A barra E es frontera alta del conjunto T. Probaremos ahora que A barra E es la frontera alta más pequeña. Para esto, sea W un elemento arbitrario del conjunto U y sea M un elemento arbitrario de la partición A barra E. De modo que el conjunto M no está vacío y podemos escoger un X que pertenezca a M. Como W también es partición, podemos elegir N perteneciente a W tal que X pertenece a N. Probaremos ahora que M es un subconjunto de N. Para esto, sea Y perteneciente a M arbitrario, de modo que Y, X pertenece a la relación de equivalencia E. Por lo que existe Y1 perteneciente a C, tal que Y pertenece a Y1 y X pertenece a Y1. Como Y1 pertenece a C, entonces existe Z1 perteneciente a W, tal que Y1 es un subconjunto de Z1, por lo que el elemento X pertenece a Z1. Esto significa que la intersección de N y Z1 no está vacía, y por lo tanto, N es igual a Z1, y por lo tanto, Y pertenece a N. Como Y fue arbitrario, M es un subconjunto de N, de modo que A barra E es menor o igual que W. Como W fue arbitraria, A barra E es el supremum del conjunto T. Esto demuestra que el conjunto T tiene un supremum. Y ya está, esta es la demostración formal del problema. Espero que este video te haya servido. Compártelo con aquellas personas que buscan alcanzar la maestría en matemáticas. Cualquier duda, escríbela en los comentarios. Nos vemos.